economía naranja, también la transformación digital de las empresas, del mismo Estado, y pues por qué no también empezar a incursionar en temas en los que nunca hemos estado muy cerca nosotros, como pueden ser los desarrollos tecnológicos de bioeconomía, biomedicina. Pero mire, señor Buitrago, EdTech. Usted dice, hay que entender también los factores macroeconómicos para saber por qué el desempleo está en aumento, sin duda alguna, pero la política pública y los mandatarios y su labor dentro del gobierno también pueden servir y deben servir para poder manejar esa situación macroeconómica, para poder mirar cómo están las cosas en el exterior y saber cómo uno puede contrarrestar esos indicadores. ¿La economía naranja puede ayudar o no puede ayudar? Porque en campaña el presidente Duque dijo, oiga, sí, la economía naranja tiene una cantidad de empleos y tiene una cantidad de gente que está funcionando en ella, y por eso la relación que hacemos es desempleo, economía naranja, ¿nos va a ayudar o no nos va a ayudar? Claro que ayuda, y el tema es que si usted mira lo que está afectando desempleo son dinámicas que tienen que ver con empleo rural principalmente y con empleos en construcción, donde recibimos unas tendencias absolutamente negativas. Darle vuelta a esas tendencias, que son los que empleadores grandes hoy, pues no se le hace con una sola actividad o con un solo frente. Uno tiene que trabajar en muchos frentes, y hay unos que corrigen a largo plazo, otros que ayudan a mantener empleo y otros que ayudan a dinamizar en el corto plazo. La reactivación de 4G, por ejemplo, nos está ayudando a mitigar los efectos negativos que traíamos de construcción. El tema rural es más complejo, pero con el tema de las vías terciarias buscamos también empezar a contrarrestar esas medidas. No todas las medidas tienen efecto en el corto plazo. Ciertamente, cuando hablamos de economía naranja estamos hablando, en el corto plazo, de destacar una serie de actividades que son muy importantes, como por ejemplo la tuya. Tú estás en economía naranja, si no lo sepas. Pero vamos a ese punto, porque nosotros en Consejo de Redacción, cuando estábamos hablando de economía naranja, Oscar, yo sé que usted tiene una pregunta, y es, ¿qué actividades caben dentro de economía naranja? Porque entonces empieza todo el mundo a decir, esto es economía naranja, esto es economía naranja. ¿Cuáles son específicamente las actividades que caben dentro de la economía naranja? Bueno, hay una serie de actividades, la gran mayoría creativas, algunas no son creativas. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos el sector de artes y patrimonio. Ahí tenemos artes visuales, tenemos teatro, tenemos teatro, cine, música, museos, tenemos parques arqueológicos, tenemos inclusive educación artística y cultural. Ahí hay un montón de actividades que tienen que ver con el arte y el patrimonio como lo entendemos todos. Hay otro grupo de actividades. Pero usted ya sigue con la lista. Pero si entonces el arte entra dentro de la economía naranja, y la economía naranja también tiene un tema de legislación, o sea, de que tiene unos beneficios tributarios, entonces básicamente el gobierno va a definir qué es arte y qué no es arte. ¿Eso no es como muy peligroso? El gobierno nunca ha definido arte y no puede hacerlo por constitución. Claro, pero al decir usted sí es arte y sí tiene las gabelas tributarias que da la economía naranja, y usted no es arte, no tiene las gabelas que da la economía naranja. Te vuelvo la pregunta, tú me estás diciendo que elimine los subsidios y los estímulos que existen para los artistas para no meternos en el trabajo de los artistas. No digo que le elimine los subsidios, pero digo ustedes cómo determinan ¿Quién define qué es economía naranja? O sea, ¿qué entra y qué no entra? Lo que entra dentro de la legislación es lo que está definido por las clasificaciones que cada empresa hace. Si yo estoy en el mundo del arte, yo me clasifico cuando registro en Cámara de Comercio, cuando me registro en Cámara de Comercio, ¿a qué SIU pertenezco? Si yo soy artista y clasifico dentro de eso, pues es una decisión autónoma. Nadie me dice en qué me meto. Ahora, si yo me meto en eso y no cumplo con eso ya corresponde a que a uno pueda o no firmar contratos con empresas porque no estoy ejerciendo la actividad que digo que ejerzo. Eso es un tema que yo no me meto. Yo simplemente defino, hay una serie de actividades que estamos priorizando, y no siquiera son todas las de la economía naranja porque no podemos hacerlo. Básicamente escogimos las principales en materia de creación para darles unos beneficios, y esos son 25 líneas de más o menos unas 8.000 o 7.000 que tienen el Código Tributario. Entonces, en ese sentido, escogimos 25 que fueron las que logramos negociar con Hacienda, ¿cierto? Porque esto siempre tiene un tira y dame, y esas 25, lo que simplemente aquellos que ya tengan un negocio ahí hasta cierto tamaño, o los que quieran empezar un negocio ahí, van a tener beneficios tributarios por 7 años. Y entonces siga con la lista. Primero, artes. Artes y patrimonio son muy importantes. Ahora, ten en cuenta que muchas de las actividades que están en artes y patrimonio son actividades que se desarrollan sin ánimo de lucro.
Ellas tienen, más que el beneficio tributario, tienen una serie de acompañamientos que están en la forma, por ejemplo, de los programas de salas concertadas del Ministerio de Cultura y también de muchos municipios. También ahí se benefician de la Ley de Espectáculos Públicos. También está el programa de estímulos que apoya a los artistas con becas para residencias artísticas, apoyan los programas de promoción cultural, etcétera. Está el Plan Nacional de Concertación que apoya carnavales, festivales y muchas actividades de formación. Y fíjate que ahí ni siquiera hemos entrado en temas tributarios, simplemente son programas que existen que fortalecen la base de creación artística, la base de conocimiento y de disfrute de la cultura. Entonces, eso es un lado, es la parte, digamos, más tradicional. Tenemos otro frente que se conoce desde hace mucho tiempo como el tema de la industria cultural. Ahí entran temas como, por ejemplo, como la radio, la televisión, el cine, el audiovisual en general, ¿cierto? La literatura en la forma de publicaciones, particularmente libros, periódicos y revistas, y digamos, estas son las actividades que mucha gente también acepta como parte de la cultura, más industrializada si se quiere. Aquí tienen muchas empresas. Aquí, por ejemplo, operan de una manera mucho más clara los beneficios tributarios porque tenemos empresas, no fundaciones, no actividades individuales. Esta ecología se complementa con algo que en UNCTAD y en UNESCO llaman creaciones funcionales. Aquí que tenemos diseño, publicidad, arquitectura, entra la parte ya de noticias. Pero sabe que oyéndolo a usted, doctor Buitrago, es más fácil decir que no es economía naranja. No, porque usted me va a decir entonces que vender carros es economía naranja porque le estoy diciendo creaciones funcionales. No, pero le digo, o sea, minería, comercio no sería economía naranja y de resto ya todo es economía naranja. Si nos vamos a poner técnicos, el DANE clasifica economía en 63 ramas de la economía. Esta sería una de 63. Puedo hacer la lista de las 62 que me acuerde. Pero Camila, yo quiero hacerle una pregunta, señor Buitrago, ahorita que estamos haciendo la clasificación específica. Usted habla como de temas que son normalmente subsidiados, como, no sé, artistas, plásticos, el arte común y corriente. Ese es un pedacito, digamos. Y hay otros que son culturales per se. Hay unas personas que están preocupadas por este tema de la economía naranja porque parece que tiene como una finalidad de mercantilizar todo lo que es la cultura y el arte. Pero hay muchos sectores de la cultura y del arte pues que no generan valor económico y no tienen por qué hacerlo, porque van a generar valor social, ambiental, humano. Esas partes o sectores de la actividad artística que no van a generar nunca porque no tienen por qué hacerlo valor económico, ¿se van a desaparecer? Pues si desaparecen porque duplicamos los recursos para estímulos, pues es un problema de gestión de ellos y no de nosotros. Entonces, ¿de qué dependen los estamos duplicando los estímulos precisamente porque es que una economía robusta depende de muchas cosas. Por eso es que hablamos de economía naranja y no de comercialización naranja, que son dos cosas bien diferentes. Pero un segundo, hay lugares del arte que son subsidiados por el Estado y siempre lo van a hacer porque no van a tener la capacidad ellos solos de ser sostenibles económicamente, claro, porque generan otra clase de valor. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde en la ley o dónde en algún discurso yo le estoy preguntando se ha nada dicho más que queremos acabar con eso cuando estamos haciendo todo lo contrario es con las acciones? Es una pregunta para poder entender la preocupación. Pero precisamente, cuando uno va a hacer una pregunta de esas, primero tiene que, por lo menos, buscar en internet cómo están los estímulos, a ver si están desapareciendo. Porque en este momento que tenemos, los estímulos están aumentados de manera dramática. Tanto los de concertación, como los de las becas artísticas, como las de las becas de los programas culturales, haciendo un esfuerzo grande frente a una situación fiscal difícil. Es decir, mientras muchos programas en muchas actividades de la economía se recortaron o se estancaron, nosotros hemos aumentado recursos para la cultura, porque uno no puede tener una economía cultural, naranja, creativa, pongan el nombre que quieran, robusta, si no tengo la capacidad de la creación artística fortalecida. Yo necesito diversidad. Sin una diversidad lo que tengo es un ecosistema muy frágil. Yo puedo tener un ecosistema con 10 ballenas y se me mueren de hambre porque no hay plancton, porque no hay pescaditos, porque no hay algas. Yo necesito tener empresas grandes, empresas medianas, empresas emergentes, necesito tener artistas, necesito tener colectivos, necesito tener fundaciones, una ecología rica. Estamos fortaleciendo todos los frentes de trabajo precisamente porque yo no puedo querer que mis creativos de base se queden por un lado, mientras tengo inversionistas que quieren hacer películas en Colombia. Yo necesito que los actores puedan pasar por la escuela de teatro, que puedan formarse y tener de pronto una vida paralela en el mundo de los medios. También pueden trabajar a veces con la publicidad y también pueden tener sus proyectos artísticos particulares sin ánimo de lucro. Nada de esto obsta para que uno no pueda pensar que en Colombia no podemos desarrollar, por ejemplo, nuevos formatos, mezclando nuevas tecnologías con la gente creativa. Buitrago, qué pena lo interrumpo, le pregunto desde Barranquilla. Sí, ¿cómo no? Y le pregunto con una anécdota, porque en uno de estos foros que hubo recientemente en la ciudad,
que estuvo Carlos Vives en él. Carlos Vives dijo al comienzo de su intervención, yo no sabía que todo lo que yo venía haciendo durante toda mi vida era economía naranja. Y creo que a muchos nos está pasando eso, que no sabemos que estamos en la economía naranja porque sinceramente no hemos podido entender de qué se trata el concepto. Eso por una parte, pero lo otro, entiendo que, doctor Buitrago, que el tema de la creatividad lo que hay es que monetizarla para ver de qué manera logramos que eso produzca y se convierta en un músculo de desarrollo del país. Eso es lo que todavía me falta por entender. Y lo otro, doctor Buitrago, es lo siguiente. ¿No será que le están apostando a la economía naranja como un motor de empleo cuando realmente es un motor de ocupación? Es decir, una cosa es estar empleado y otra cosa es estar ocupado. ¿Realmente la apuesta del gobierno es a incrementar la ocupación o a incrementar el empleo en el país? Pero Oscar hizo 3 preguntas. ¿Cuál le responde el doctor Buitrago de las 3? Sí, a ver, ¿cuál de las 3? Empecemos por la última. No, vea, el tema es muy simple. La persona que trabaja en el sector creativo, por defecto, no todos, pero una gran mayoría de ellos son personas que tienden a ser mucho más independientes. Es decir, podemos, sin ir muy lejos, aquí mismo. O sea, contratos laborales como se tiene en una fábrica de autos no son la norma en la industria de servicios, y la industria en la que se mueven los artistas y creativos tiende a ser industria de servicios, donde muchas veces las personas, por ejemplo, no sé Camila tú, pero tú tienes un trabajo aquí en Blue y tienes aparte, no sé si una columna, y aparte tienes trabajos de otras cosas, y tú tenías sumando una serie de ocupaciones. ¿Qué pasa? En el caso particular de Camila, pues tú te has posicionado muy bien, has hecho la tarea correcta y información para que haya más gente que pueda seguir un camino más ordenado y de mejor gestión. Eso... Crear el 100% de las instituciones de un día para otro, y con un tronar de los dedos. ¿Qué tenemos nosotros? Colombia viene de la industria del cine, ni siquiera se podía llamar industria. Había un grupo de personas que hacían eventualmente 1 a 3 películas por año. El año pasado se estrenaron más de 40 películas colombianas. Ahí ya podemos empezar a hablar de industria. Habrá quienes quieren un cine más de autor, muy bien. Habrá quienes quieren un cine más de entretenimiento, muy bien. Habrá quienes quieren un cine más de acción. Claro, pero ahí, doctor Buitrago, hasta ahora nada nuevo, porque finalmente esa ley fue del 2003. Pero te estoy contando cómo funciona la dinámica de esto. Tuvimos la experiencia de la ley de cine, que además ya son 2 leyes de cine que se complementan, y eso ha permitido un cambio en la dinámica. ¿Qué tenemos ahora con la ley naranja? Tenemos una serie de mandatos que nos activan poder trabajar más allá del Ministerio de Cultura con el ecosistema para la economía naranja. ¿Por qué? Porque muchas personas que trabajan en el sector creativo, pues no les gusta depender de un Ministerio de Cultura. Muchas veces son personas, por ejemplo, en el campo de la publicidad o el periodismo, que no van al Ministerio de Cultura a buscar un socio, van a buscarlo en el Ministerio de Comercio, en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Medio Ambiente, porque yo tengo una forma de hacer las cosas o de proponerlas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Activar que el trabajo en economía naranja se pueda dar desde su integralidad y su transversalidad. Un poco como si me dices el mundo ambiental. Entonces, ¿dónde está el mundo ambiental? ¿Únicamente en el Ministerio de Medio Ambiente? No. Cuando yo tengo vías en transporte, tengo que pensar en medio ambiente. Cuando tengo comercio, tengo que pensar en condiciones ambientales. Muchas de estas cosas siempre están dominadas por la ingeniería, porque estamos dando algo supremamente utilitario, pero sí elementos que tienen que ver con la estética, que tienen que ver con que la gente se sienta cómoda, con que se sienta respetada, validada, que tengan una identidad que refleja el sentir de esa población. Entonces, obviamente yo no puedo copiar culturales y artísticas. Esos elementos hay que empezar a tenerlos en cuenta cuando desarrollamos infraestructura. Hay que tener en cuenta a la cultura cuando estamos hablando de estadísticas, porque si no estamos haciendo seguimiento al efecto de nuestras políticas, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o mal? Lo mismo con temas como, por ejemplo, los estímulos que da Findeter para el desarrollo de las ciudades. Que cuando me digan que van a hacer un desarrollo en una ciudad, tengan en cuenta los componentes culturales en ese desarrollo, porque si no, hacemos un montón de casas, pero no construimos comunidades. Sí, le pregunto desde Cali sobre emprendimientos tecnológicos, que digamos es la gran esperanza y apuesta sobre todo de muchos jóvenes en Colombia, bueno, y en el mundo. Muchos estudiantes universitarios que seguramente nos escuchan están en vacaciones, pero pronto van a regresar para intentar sacar adelante un proyecto porque han visto el éxito y la forma como se han enriquecido los creadores de Google o de Amazon o de Facebook con muy poca inversión, más con talento que con inversión. En Colombia realmente hay un solo unicornio valorado en miles de millones de dólares, que es Rapid, y estos jóvenes, muchos le quieren apostar a eso. ¿Qué le dice usted desde el gobierno nacional a esos jóvenes que creen en la economía naranja y en la posibilidad de construir a partir de esa economía? Vea, el tema con los nuevos desarrollos tecnológicos tiene un elemento muy grande de incertidumbre porque estamos todos descubriendo cómo opera.
pero lo cierto es que no estar con las tecnologías, no entender esas oportunidades, no tratar de aprovecharlas, sería un error. ¿Qué es interesante para tener en cuenta aquí? Que quienes quieran emprender en esto, quienes quieran tener en cuenta la tecnología y combinarla con cultura, van a encontrar tal vez oportunidades más grandes que si se enfocan en la una o en la otra, por una razón muy simple. Porque el mundo de hace 20 años en lo cultural estaba limitado a podernos mover de un lado para otro y tal vez a los medios de comunicación. Hoy en día tenemos internet que tiene mucho más alcance que cualquier canal de televisión. Entonces esto nos da la posibilidad de no solamente enfocarnos en nuestro mercado local, sino tal vez buscar los nichos globales que se identifican con nosotros. Por otro lado, las nuevas tecnologías, pues sabemos, por ejemplo, que está el Internet de las cosas, que está el Big Data Analytics, que está el la Internet de artificial. las cosas, que otro término que está difícil de entender y que el otro día le preguntábamos al director de la Cámara de Comercio en Cali, al doctor Piedrahita, y que tampoco dijo. Yo también me demoré en entender un poco qué era eso del Internet de las cosas. Y entonces, pero mire, permítame, doctor Buitrago, porque a esa pregunta que usted hacía, Hugo Mario, el presidente Duque hablaba precisamente de Rappi cuando hablaba de la economía naranja. El país en muy poco tiempo está viendo que en lo digital estamos haciendo unas transformaciones grandes. Compañías como Un2 Rappi, en tan solo 3 años, la empresa llegó a una valoración de $1.000 millones. En tan solo 3 años, una empresa que muestra lo que los millennials son capaces de hacer cuando tienen las oportunidades y las herramientas. Pero lo que no puede ser es que estas empresas surjan y no haya un entorno que les ayude a que tengan un camino más fácil para emplear más y generar más oportunidades. Esto tiene que ser para que los desafíos, nuestros desafíos como sociedad, los miremos con la garra que tienen los escaladores. Pero doctor Buitrago, ahí decía el presidente Duque, oiga, sí, Rappi es economía naranja. Entonces, y hablaba de, tienen que tener el entorno para que los puedan ayudar. Yo, digamos que escuchándolo, entiendo, digamos, las industrias que caben dentro de la economía naranja, pero sinceramente no veo nada tangible que se pueda hacer o que se haga desde el gobierno para poder fomentar estas industrias. ¿O qué es lo tangible? Pues lo tangible es, por ejemplo, que Confecámara reportó que en el primer trimestre se crearon 9.7% más empresas que en el primer trimestre del año pasado, ¿cierto? Y alrededor del 40% de esas empresas creadas son de economía naranja. Es decir, claramente la gente sí está oportunidades, está encontrando su vocación, está descubriéndola. Pero que no se ve directamente reflejado en la cifra de desempleo. Todavía no, porque pues obviamente, a ver, nuevamente, si estamos hablando de fomentar una economía de un sector que no se le ha dado el carácter y el reconocimiento durante décadas, pues difícilmente tú tienes que eso se activa en 15 días. O sea, a mí quien me critique algo como que en 15 días no he cambiado el rumbo del país cuando recibimos un desastre fiscal. Pero ya llevan casi 9 meses, doctor Buitrago, y no se puede todo el día culpar al pasado. Pero cuando uno está hablando de desastres fiscales, eso tiene implicaciones que a veces se demoran años en recomponerse. Pero digamos, al margen de eso, lo que me refiero es, hay dinámicas grandes que consumadas no se pueden revertir desde una sola perspectiva. O sea, si tú le quieres echar toda la responsabilidad de toda la economía naranja, pues es tu prerrogativa. Lo que pasa es que desde el punto de vista de un análisis serio no sería responsable. Entonces uno tiene que entender las cosas en sus dimensiones. ¿Está la economía naranja creando más empleos? Sí. ¿Lo tienen medido? Todos los que necesita la economía. ¿Tienen ustedes esas mediciones? Tenemos medición del último año. ¿Y estamos hablando de cuántos empleos? Estamos hablando de la medición que hizo el DANE, que es restringida, no es la completa porque todavía, digamos, las metodologías no existen ni siquiera en el mundo. Estamos hablando del orden de 250 a 260 mil empleos. A eso me refiero yo, doctor Buitrago. Perdone, porque es que la vez pasada le he hecho una pregunta y la pregunta no me la respondió usted. Pues me hizo 3 preguntas y me hizo que le respondiera una, pero me la hizo capciosa y le respondí lo que tenía que responder. Le pregunto, doctor, no se la voy a hacer de manera capciosa, doctor Buitrago, se la voy a hacer de manera directa. Es que se está hablando de empleo en el caso, por ejemplo, concreto de estas empresas que se están creando, que el presidente pone de ejemplo como Rappi, y a eso no es empleo, eso es ocupación. Entonces, claro, como las se habla de definiciones que usted está manejando no son las definiciones técnicas, ¿no? Pero, doctor Buitrago, el empleo tiene una formalidad, el empleo tiene una manera de hacerse de forma concreta. Una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar empleado. Por eso cuando las cifras del desempleo se muestran tan altas, yo creo que hay que hacer la precisión en el sentido de que estamos hablando de generar ocupación, no de generar empleo. A eso me refiero yo, doctor Buitrago. La formalización está creciendo, ¿no? Venga, doctor Buitrago, yo sí me leí el libro y yo quisiera darle mi definición de mis propios apuntes para que usted me diga como buen profesor si estoy en lo correcto o no.
Yo apunté básicamente, después de haberme leído el libro, que se trataba de un cambio de paradigma económico que nos sustraía de la economía extractiva tradicional, que se volcaba en el emprendimiento y por lo tanto fundamentalmente en los servicios, alrededor de dos cosas: creatividad y tecnología. Así yo resumí su libro en mis apuntes personales. Muy alejado de la realidad. Es un buen resumen. Obviamente le faltan capas de detalle, pero me parece un excelente resumen en cuanto a la esencia. Se trata efectivamente de, si entendemos que no estamos en el siglo XIX, ¿cierto? Y nuestra economía no se va a basar en emplear gente a partir de la agricultura porque la productividad es muy baja, o de las manufacturas porque es donde está, digamos, el capital concentrado, sino en los servicios, y que estos servicios van a convertirse cada vez más en servicios basados en conocimiento. Efectivamente, lo que nos da un diferenciador y nos permite mantenernos a la vanguardia, o por lo menos relevantes, es cuando hacemos esto a partir de actividades que tienen valor agregado intelectual. Las actividades de la cultura son, sin ninguna duda, actividades que se basan en el conocimiento, que se basan en la educación. Por eso el empleado promedio o el trabajador promedio en la industria creativa tiene en promedio 2 años más de escolaridad que el promedio de los empleados en otras industrias. Y déjenme, le termino esto muy rápido. Cuando hablamos hoy por hoy de una economía del conocimiento, de la cuarta revolución industrial, todo el mundo siempre está preocupado por un tema, y es que las máquinas, con la inteligencia artificial, cada vez son mejores en ser máquinas. La respuesta para esto es que tenemos que entender que para que nosotros como personas sigamos siendo relevantes, tenemos que ser cada vez mejores humanos. Y los valores, los principios de colaboración, de trabajo en equipo, de disciplina, de resiliencia, doctor Buitrago, se desarrollan cuando se ejerce la cultura. Cuando yo practico un arte, así no tenga el fin de trabajarlo o de vivir de eso, estoy desarrollando habilidades blandas como el pensamiento crítico, ¿cierto? La creatividad para resolver problemas complejos. Estoy desarrollando habilidades que muchas veces tienen que ver con conectarme con otras personas, desarrollar empatía. Lo importante que es poder conectarnos con las personas y entender que no todos reaccionamos igual a una dificultad, que a veces necesitamos que alguien esté atento a poner atención. Eso no te lo enseñan a ti con un curso de 15 minutos para tener empatía. Tú lo desarrollas porque lees literatura, ves películas, practicas música y aprendes que todos tenemos habilidades y talentos diferentes. No, eso se logra desde la educación y desde haciendo una reforma educativa. Eso, o sea, básicamente, claro, no fomentando la economía naranja o no. La economía naranja tiene elementos muy importantes en la educación, como por ejemplo que en la revisión que se está haciendo en el marco de cualificaciones y en la ampliación de las posibilidades en los pensums, se pueda educar y sea válido como parte de la educación la formación en artes, la práctica de deportes, que aunque no es estrictamente economía naranja, ayudan a crear este tipo de habilidades, porque es que hoy por hoy sí, únicamente nos mantienen como educación únicamente alfabetismo y matemática, por limitarlo muchísimo, ¿no? Hugo Mario, es que mucho más allá. Hugo Mario, el doctor Buitrago dirá que le estamos dando durísimo. No es que le estemos dando durísimo, doctor Buitrago, es que queremos entender. Y yo le prometo que todavía no entiendo del todo. A ver, Hugo Mario, si usted nos ayuda. ¿No le gustó mi definición? No, pero es que su definición me parece muy diferente a lo que nos está diciendo el doctor Buitrago, porque usted dice, usted tema creativo y tecnológico, y de lo que él nos ha explicado algo mucho más amplio. Entonces, por eso me parece que su definición no coincide con lo que él está diciendo. No, pues si acabo de responderme, sí, la definición es correcta, pero le faltan cosas, por eso empezó con la empatía, trabajo en equipo, el valor agregado intelectual. Claro, pero de ahí no hay nada tangible, Pombo. Eso es lo más tangible que hay. Es que cuando parte de las dificultades aquí es que, claro, quien me quiera venir a hablar de economía y me viene a hablar únicamente de manufacturas, pero no de manufactura, podemos hablar de una industria de servicios, podemos hablar de una industria audiovisual. Claro, pero por eso le digo, ¿cuál es el incentivo real? Usted dice, hay unos incentivos tributarios. Estamos hablando de dos cosas entonces diferentes, y ahí sí, entonces concentrémonos. Estamos hablando del concepto. El concepto es un concepto que por definición es intangible, es difícil de coger, porque estamos hablando de arte. Claro, arte pero, no es algo pero venga, le digo yo, doctor, le digo yo una cosa. Si vamos a hablar de incentivos, hacemos la lista de incentivos. No, le digo, doctor Buitrago, porque usted dice, la definición, Hugo Mario, ya le doy paso para su pregunta, porque yo sé que usted quiere concretar, que usted nos ayuda mucho en eso, y es, obviamente la definición está llena de intangibles, pero estamos haciendo una relación directa sobre lo que le importa al colombiano.
y lo que le importa al colombiano es la tasa de desempleo. Yo A creo su que le importan familia. muchas más cosas, pero- no, pero si usted está desempleado, claro. no importa lo Bueno, que pase si en el está país, desempleado, sí. a usted le interesa que el empleo disminuya. Claro, ahora, si y vamos a a- la si gente vamos- le interesa tener claro. más plata para poder llevar a su casa. Y si Totalmente a de nosotros acuerdo. el gobierno y el presidente nos está diciendo uno de los motores económicos al que nosotros le estamos apostando es la economía naranja, pues yo creo que el colombiano tiene que entender qué es la economía naranja y cuál es la apuesta que están haciendo. Claro, y por eso fíjate tú, ¿cuánto es que está la encuesta diciendo que entienden y saben? el 79% no sabe y Listo. no entiende. Hazme esta encuesta hace 10 años y si el 1% te ha dicho que sabía que era economía creativa o industrias culturales, habría sido probablemente un error de la medición. Que ya el 21% sepa, créeme que es un cambio enorme en la comprensión que se está dando sobre la importancia de cambiar el modelo económico de las extractivistas a un modelo basado en conocimientos. Ahora, dejando a un lado el tema, si la única razón para conversar sobre el tema es por una única variable en la cual uno tiene una incidencia, pero todavía no puede ser grande porque no han pasado 10 años de transformación económica, pues estamos enfocando muy mal la conversación. Porque esto no es una medida de corto plazo ni es una medida de coyuntura. Esto es una medida de transformación de la economía, porque si ya tenemos presiones... Pero como decía en la Keynes, economía- en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Pero Sí, bueno, y digamos también de decía- concepción y también- económica, ¿no, y también- doctor Y Buitrago? también decía Keynes que es muy difícil explicarle a alguien algo cuando su salario depende de no entenderlo. Es un chiste que hacemos algunos economistas precisamente Ajá. porque el tema aquí es, si yo no trabajo hoy por transformar las capacidades económicas de largo plazo, en 10 años va a ser muy tarde. De hecho, muchas de las cosas que estamos haciendo en este momento, ojalá las hubiéramos empezado hace unos 5 años. Tenemos que hacerlo ahora porque es el momento en que podemos hacerlo y lo estamos haciendo tan acelerado como se pueda. Por eso metemos los incentivos para las empresas con el tema de la declaración de renta. Estamos aumentando los incentivos y los estímulos para los artistas porque necesitamos que más y mejores artistas puedan practicar y desarrollar su creatividad. No sabemos, así como con la ciencia uno muchas veces no sabe el científico qué es lo que está encontrando, pues con los artistas Sí. muchas veces tampoco sabemos qué están descubriendo, pero sabemos que es importante porque esa inspiración se necesita en la siguiente generación de industrias tecnológicas. Si no tenemos, por ejemplo, si no tuviéramos hoy colombianos que se le están jugando, por ejemplo, como Yesenia Valencia, con la producción de cine con celulares, ¿cierto? Pues tendríamos que inventarnos esa figura, alguien que estimule el uso de nuevos formatos para poder crear contenidos para las nuevas plataformas. Si no, nos pasa lo que nos pasó con otras revoluciones en el pasado, que llegan las tecnologías de afuera, llegan los formatos de afuera, llegan los contenidos de afuera, llegan las aplicaciones de afuera, y nosotros nos quedamos simplemente haciendo maquila y consumiendo, pero no generando valor, no disfrutando el proceso Claro. de creación, no aumentando las posibilidades de la economía. Entonces, Lo de que se trata pasa- aquí hay unas cosas que tienen que ver con el corto plazo, que sí, aquí hay una barrera que protege una parte de la economía y que estamos buscando expandir y que se está expandiendo. Todavía no se acelera porque los cambios estructurales toman tiempo en echar raíz. Lo más importante, Sí, lo que estamos haciendo hoy, desafortunadamente no lo van a conocer nunca porque se van a ver dentro de una década. Pero muchas cosas sí vamos a ver en la medida en que vayamos viendo más producciones audiovisuales, por ejemplo, locales e internacionales. En la medida que empecemos a ver que procesos de transformación en las ciudades como el del Bronx empiezan a extenderse a otras ciudades porque trajimos el beneficio de las obras por impuestos a lo que llamamos áreas de desarrollo naranja, precisamente para que las ciudades puedan tener estos clústeres de creación, de fábricas de ideas y no de chimeneas, para poder crear las empresas, para poder estimular. Tenemos los elementos de Se Emprende para que la gente empiece a encontrar dónde está la formación para ser un mejor emprendedor o un mejor gestor cultural, que son dos cosas diferentes. Claro. Para que Doctor encuentren Buitrago, acceso a capital, para que encuentren asesoría para poder aprovechar los estímulos fiscales, porque no todo el mundo es un contador experto. O sea, no por yo crear un beneficio hoy, la gente lo sabe usar mañana. Esto toma un trabajo de formación y un trabajo de sensibilización que, pues digamos, aquí sí es muy importante que la gente pregunte, y para eso estamos creando una corporación mixta que se va a llamar Colombia Crea, que nos va a ayudar. Ya entramos a lo tangible. Es que, Pero es que si todo el tiempo me estás preguntando por el desempleo, me toca darte explicaciones macroeconómicas. Aquí entramos a lo tangible. Te acabo de hacer una lista de un montón de beneficios. La Corporación Colombia Crea tiene que ser un punto de encuentro donde ante
Yo le pregunto por lo macroeconómico, doctor Buitrago, porque eso es lo que le interesa al país, porque tampoco podemos estar desconectados de lo que le importa a la gente en la calle. Claro, y ustedes pero están diciendo, nosotros tenemos un motor de la economía en Colombia, que es la economía naranja, y el señor de la calle, la persona que nos está escuchando, es que ¿por qué no traemos unos oyentes directamente que los hemos estado escuchando toda la mañana que dicen, no tenemos ni idea, nos llamamos señores del Chocó, desde Quibdó decía yo ni economía naranja, ni azul, ni roja, ni amarilla, porque aquí lo único que yo veo es pobreza. Sí. Entonces, por esa razón expliquémosle a la gente cuál es uno de los motores económicos que el gobierno que hoy tenemos en el poder nos dice es lo que estamos utilizando para poder dinamizar la economía. Por esa razón. Por eso le pregunto yo por el desempleo, porque eso es lo que le preocupa a la gente que ustedes gobiernan. Claro, y toda la gente que está trabajando por hacer que las cosas mejoren, no solamente en economía naranja, en obras. De todo tipo. Sí, pero toca hacer una definición y es una cordial invitación y respetuosa invitación al gobierno nacional, doctor Buitrago, de hacer una definición mucho más corta, mucho más digerible y con ejemplos concretos, que es lo que está diciendo Camila. Pero fíjese, con buen criterio. Si ya vamos en 21% de comprensión, es un gran avance. No, sí, vamos bien, es que no le estamos diciendo, esto no es un juicio. 10 meses, no, seguramente vamos muy bien, pero la sugerencia se mantiene, y es que si el gobierno es capaz de resumir, de hacerlo más fácil, más digerible para el público y le pone ejemplos concretos, seguramente vamos a subir de 21 a 82. Y ese es el camino. O sea, yo no puedo medirme porque en 11 meses no he pasado sino del 1 al 21. Tengo que medirme por, ojalá llegar al 75 al 80% de entendimiento, y pues desafortunadamente el libro apenas va en 475,000 descargas. Entonces, el proceso de ¿cuánto es que cuesta el libro? A ver si ayudamos es para gratis, entender. Gratis, lo pueden descargar de la red. Vea, bit.ly/baja verdad naranja. que es que lo hicieron con el Bit cuando trabajaban allá en el Bit gratis. Es gratis, es para descargar gratuita. Bueno, entonces para que la gente lo lea y ahí entendemos y nos... Ahí ayuda bastante. Ahora, el tiempo pasa. Hay evoluciones y conceptos que a mí me gustaría ampliar hoy en día y me tocaría sentarme a escribir, pero ya no puedo hacerlo. Oigamos, porque usted está ahorita asesor del presidente. Vamos a oír a los oyentes para ver ellos qué entienden sobre el tema de economía naranja. En Mañanas Blue los escuchamos. La economía naranja en este momento en el país es como una cortina de humo que tiene este mandato para distraer a los empresarios y a la gente que está desempleada. Vamos con otro, le voy a poner, hemos recibido una cantidad, ¿cuántos llevamos, Camilo? ¿Como 200 más o menos? Entonces, le voy a poner aleatoriamente 3, pongamos otro. ¿Qué tal? Buen día. La economía naranja es la forma polite que se inventaron algunos tecnócratas del país para acabar con los derechos laborales, para hacer creer que las nuevas tecnologías supeditan la contratación formal y los derechos de todos los trabajadores. Vamos con uno más. Usted me dice cuántos quiere y yo le pongo. Yo entiendo por economía naranja todo lo que es arte, lo que implica el arte a nivel universal. Gracias, buen día. Y si quiere le pongo uno más y ya vamos con las preguntas de mis compañeros. Buenos días desde Villavicencio. No he logrado entender qué es la economía naranja. Me da la impresión que eso es un nombre que le pone todos los presidentes a su gobierno. Cualquier sigla se inventan para no pasar tan desapercibidos, para quedar con algo en la historia, aunque sea con una frase. Y entonces ahí esos son los oyentes que se comunican con nosotros, que los queremos sumar a esta discusión. Doctor Buitrago, venga, voy a saludar a Germán Rey, que es profesor universitario, a ver si el doctor Rey nos ayuda a entender y a ver él qué entiende y si estamos mal o no mal sobre todo este tema de la economía naranja, que hoy se dice desde el gobierno nacional es uno de los motores económicos de nuestro país. Profesor Rey, mil gracias a usted por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue para ayudar a entender este tema de la economía naranja con todos los colombianos. Bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Profesor Rey, usted que ha estudiado, si no me equivoco, este tema, estudió psicología en la Universidad Nacional de Colombia, ha trabajado en muchas partes, estuvo en El Tiempo, etcétera, etcétera. Me demoraría un montón de tiempo leyendo todo. Esto las denomina industrias culturales. Inglaterra, el British Industrial, lo que industria muy concretas. La industria, por ejemplo, del cine, la industria de la televisión, la industria editorial, publicación de libros, revistas, etcétera. Hoy en día los nuevos medios, también la moda, también el turismo cultural, también la gastronomía, forman partes concretamente de esto que estamos denominando industrias creativas
o denomina el doctor Duque y Felipe la economía naranja. Pero entonces usted, profesor, ¿considera que esta economía naranja, estas industrias creativas van a generar una revolución en Colombia económica y a 10 años, para no decir que ahorita y el doctor Buitrago no me diga es que usted me estaba evaluando aquí a 8 meses, a 10 años esto sí va a ser un motor importante económico para disminuir el desempleo en Colombia y generar un mayor desarrollo y un mayor avance de nuestro país? Pues cuando hicimos el primer estudio sobre el impacto de estas industrias en el Producto Interno Bruto de Colombia, que fue hace más o menos como 20 años, pudimos constatar que estas industrias estaban aportando al Producto Interno Bruto colombiano el 1.8 y 2.1. Eso es realmente significativo. Pero cuando hicimos este estudio, por ejemplo, yo no me imaginaba que un gobierno 20 años después iba a tomar como bandera, como una de las banderas, porque no es la única, del gobierno, el impulso, el estímulo, la promoción de la economía naranja, y eso me parece que es muy, muy interesante. Lo segundo es que pienso que esto no se da de la noche a la mañana, esto no es, no se va a ver tangiblemente los resultados muy pronto, se van a ver algunas cosas. Se van a ver algunos crecimientos, se van a ver unos fortalecimientos de las industrias, se va a ver posiblemente una capacitación mayor de los creadores, se van a ver quizás gremios más fortalecidos para el desarrollo de la economía naranja, se van a ver ojalá articulaciones de la conectividad que ahora se piensa expandir a todo el país con la creación y con la circulación de los bienes culturales. Pero entre tanto la economía colombiana se moverá con la infraestructura que ha desarrollado durante años, por ejemplo la infraestructura industrial, pero poco a poco yo creo que esta política va a tener un papel importante en el desarrollo del país hacia los próximos años. O sea que usted dice, apostarle a esto apostarle a esto de la economía naranja traerá sus frutos en los próximos, ¿qué? ¿10 años? Usted dice, efectivamente, en 10 años traerá sus frutos. Un poco antes se pueden ver cosas, pero yo le daría un tiempo prudente para el desarrollo. Es que, si no, cualquier previsión desde la economía o desde la sociología o desde usted la quiera, desde el sentido común, es ilusoria. Infortunadamente no se pueden tener resultados para un país de manera tan inmediata. Pero yo he señalado con mucho énfasis que ojalá el tema de la economía naranja no sea solamente la mitad de la naranja, es decir, el problema económico de estas industrias, sino la otra mitad de la naranja es cómo participa la música, la radio, el teatro, las artes plásticas, las artes visuales, etcétera, en un mejor país, en un país más inclusivo, en una mayor participación social, en mayor cohesión social. En eso la música, las artes, etcétera, han demostrado que tienen un papel muy importante y muy decisivo en las comunidades. Pues profesor Germán Rey, mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, que estamos tratando de entender este tema de la economía naranja. Feliz resto de tarde para usted. Muchas gracias, muy amable. Tengo, doctor Buitrago, a todos mis compañeros de la mesa de trabajo llenos de preguntas, porque tienen todavía muchas dudas. Gonzalo Lázaro, y usted que es el tema encargado, usted que es la persona encargada de la música aquí en Mañanas Blue, que nos interesa mucho y que nosotros le apostamos a la música, y hoy estamos apostándole los miércoles a la música colombiana, artistas nuevos. Creo que usted tiene una pregunta en torno a eso. Señor Buitrago, tomando en cuenta en lo que ha hablado mi compañera Camila Zuluaga, quiero hablar sobre el turismo musical. ¿Cómo el gobierno está haciendo algo tangible? Porque el Estéreo Picnic es privado, el Rock al Parque es de la alcaldía, el Movistar Arena pues lo hizo Movistar. Con todo respeto, ¿qué está haciendo el gobierno tangiblemente por la música en Colombia? ¿Qué festival, qué foro o qué locación para que la gente se acerque? Porque además la Cinemateca, si no me equivoco, lo hizo la alcaldía de Bogotá también. Usted está tratando de endilgarle al gobierno nacional responsabilidades de los municipios en las que por constitución no nos podemos meter. Por otro lado, uno tampoco puede esperar un gobierno que sea gestor, porque ahí sí entramos en el conflicto que nos decía Camila, en que entre el gobierno a decidir quién es artista, y eso sí no lo queremos. ¿Qué hacemos nosotros?
creamos o ampliamos más bien los recursos para programas como estímulos, para concertación, para salas concertadas, para fortalecer la capacidad de los creadores de base y de los artistas precisamente para ejercer su arte. De esta manera fortalecemos la oferta que puede haber para los festivales que existen. Tenemos dentro de eso también un tema para infraestructuras, porque como nosotros no vamos a ir a cada municipio de Colombia a construir un teatro, pero sí creamos la posibilidad de utilizar regalías de manera más clara que alrededor de la figura de APP para el desarrollo de infraestructuras donde no las hay. Hoy en día, claro, uno llega a Bogotá y en Bogotá está el Movistar Arena, está el Teatro Colón, está el Julio Mario Santo Domingo, ¿cierto? Pero salga de Bogotá y tenemos deficiencias de infraestructura. ¿Qué hicimos con el plan de desarrollo? Corregimos que no existía ningún estímulo para eso. Obviamente no puedo yo crear el estímulo, ya mañana 100 municipios están construyendo sus infraestructuras. Necesitamos que entren los planes de desarrollo de los diferentes alcaldes que van a ser elegidos en octubre para que a partir del próximo año se estructuren los planes y se puedan realizar estas obras. De la misma manera que la Cinemateca de Bogotá es un proceso de más o menos 7 años entre estructuración, adjudicación, construcción, interventoría, pruebas y finalmente apertura, pues muchas infraestructuras no las vamos a ver en este gobierno, porque uno no trabaja únicamente para lo que va a ser en los siguientes 4 años. Uno en 4 años trabaja en cosas de choque y trabaja en transformaciones importantes para la capacidad y las oportunidades de los colombianos. Las infraestructuras, muchas, se desarrollarán con el tiempo porque la figura ya la creamos. Ahora, aprovechar esa figura va a depender de que, obviamente, sensibilicemos a los alcaldes. Para eso estamos haciendo unos kits que vamos a acompañar a las nuevas administraciones para explicarles estos beneficios y cómo se pueden aprovechar estas herramientas. Vamos a tener que, obviamente, tratar de acompañar a muchos municipios donde haya, digamos, deficiencias particulares para que prioricen el tema y se animen a precisamente darle las infraestructuras a la gente. Tenemos, obviamente, con la ampliación de los recursos para los programas que apoyan la creación cultural, pues tenemos que acompañar a las municipalidades para que precisamente Señor Buitrago, ahorita que usted hablaba como de sensibilizar, yo creo que usted ha sido muy claro en que esto es una apuesta a largo plazo y es una apuesta importante, es importante diversificar la economía, es importante que la cultura y el arte tengan un papel protagónico. Pero entonces el trabajo ya principal pareciera ser que la gente entienda y que la gente entienda también que radica en que el gabinete y las personas que representan al gobierno entiendan que todo el mundo cabe en la cultura, que todo el mundo cabe en el arte. Hoy justamente hubo una denuncia en El Espectador también de Laura Gil que decía como la embajadora en Italia le quitó el sello a un festival literario en Grecia porque invitaron a un contradictor, un escritor, José Fernando Rubio, contradictor del gobierno, y la embajadora quería que invitaran a Mauricio Vargas a hablar de economía naranja. Como no se pudo pasar, le quitó el sello de Colombia al festival literario. Eso pasa en ese ámbito. Vimos lo de RTBC con los puros criollos, diferentes mensajes que mandan como si el gobierno entiende que la cultura es para todos, que la diversidad de pensamiento es importante, que es un tema inclusivo, porque siguen pasando estas cosas. Por lo menos mínimamente ustedes deberían tener todos un discurso de abrazo a que caben todas las opiniones, ¿no le parece? Pues en un mundo de autómatas donde todo se transmite por un software y todo el mundo tiene la misma información, pues eso sería lo que debería suceder. Sí. Pero en el mundo sucede que la gente comete errores. Muchas veces le adjudicamos malas intenciones a errores de forma, a distracciones, a cualquier otra cosa. No tengo la información precisa para decirte qué fue lo que pasó, pero así como hicieron un escándalo con un tema en Argentina que resultó ser algo ajeno al gobierno, aquí yo no sé todavía si es un tema que realmente tenemos una responsabilidad directa o no. Pero le hace mucho daño en este momento, digamos. Claro, pero hace mucho más daño es la falta de pensamiento crítico para interpretar la información sin haber profundizado en qué sucedió. Yo en este momento no te puedo decir con precisión qué pasó, porque es que pasó esta mañana y pues, como te digo, como no somos autómatas y la información no se transmite en tiempo real, en kilobytes de un cerebro a otro, pues hasta que no se den las explicaciones y no sepamos qué fue lo que sucedió, qué confusión se dio, pues no podemos entrar a ver si es que fue un problema. O sea, ustedes abrazan la cultura como un contrapoder también y entienden que eso puede suceder y que hay espacios que son muy importantes como contrapoder. Pero es que, mira, cuando tú estás haciendo algo como la ampliación del programa de estímulos, estás ampliando un montón de recursos para un montón de gente que muchas veces no están de acuerdo con el gobierno, para que desarrollen su arte y lo publiquen. En el pasado, los programas de estímulos han dado recursos para todo tipo de actividades, y estoy hablando de los últimos 5 o 6 gobiernos fácilmente, ¿cierto? Y en esos espacios culturales le dan palo a uno. Para no ir muy lejos, en varios festivales y carnavales le dan palo al presidente, financiado con recursos del programa de concertación.
Y eso es lo que tiene miedo a las personas, que se vayan a quitar esos recursos, justamente porque... Mira, si tú encuentras yo algo, no estoy hablando de que ustedes específicamente, claro, pero como el Estado es transversal y hay muchas personas, ¿cómo mandar ese mensaje de que tienen que abrazar la diversidad de ideas? Pues porque cuando tú escuchas al presidente Duque, la manera en la que él habla de la importancia de la cultura, la importancia del pensamiento crítico, la importancia de la diversidad de opiniones, la importancia del debate y el diálogo sereno, él está invitando precisamente a que ese chip se nos pase a todos, que todos entendamos que en todas partes encontramos contradictores. A mí con frecuencia me llegan a increpar con vainas y muchos de lo que uno oye, por ejemplo, los oyentes, está basada en desinformación. Mucha de esa información proviene exclusivamente de detractores ideológicos que sin pensar muy bien en la importancia para el país, entran a atacar algo, pero porque es un blanco grande. Pero precisamente por eso... Es un trabajo de sensibilización que toma tiempo y pues... Pero por eso, doctor Buitrago, es que esto está aquí, porque estamos tratando de hacerle entender y precisamente a esos oyentes que a veces tienen desinformación y no saben específicamente de qué se habla cuando estamos mencionando la economía naranja. Ya vamos cerrando y para hacer, digamos, un resumen y una síntesis de lo que pudimos entender hoy, porque no vamos a entender a profundidad exactamente qué es lo que es lo que le están apostando. Usted dice, la economía naranja es, y usted dígame si estoy en lo correcto o no, y me dice que le sumamos. Vale. Economía naranja son industrias creativas, son industrias tecnológicas que lo que busca la apuesta del gobierno es dejar de ser dependientes de la industria extractiva para migrar hacia una industria creativa de servicios, tecnología, arte y demás. Bastante cerca. Yo le agregaría que el propósito no es únicamente la migración, también es hacer del país un lugar con una cultura más rica, más diversa, donde cada persona con su talento creativo, con su identidad cultural, se sienta cómodo, se sienta incluido y pueda participar cuando lo quiera, desarrollándolo como una forma de vida, una forma de ganarse la vida, cuando no, puede hacerlo simplemente como un hobby que tenga las herramientas para hacerlo. Y esto lo vamos a ver en efectos tangibles de desempleo, de crecimiento, de desarrollo de país, más o menos en 10 años. No, esto se ve paulatino. Nuevamente, uno no puede decir que un motor de desarrollo, uno de los motores de desarrollo, es el único responsable por la terapia de choque. Uno tiene que tener la conciencia que en la terapia de choque entran pues lo que podemos activar rápidamente. Habrá elementos no, que claro, pero hay terapias de choque tiempo que sí funcionan. Por ejemplo, cuando se instauró el plan de infraestructura en Estados Unidos, que obviamente es una terapia de choque que disminuye el desempleo. Cuando usted vio en Costa Rica, cuando hay una terapia de choque con el tema del impulso del turismo. O sea, sí hay terapias de choque que empiezan a tener impactos directos como una variable en la disminución del desempleo. Porque estás trabajando, como decía Germán, con las infraestructuras que ya tienes. Pero cuando tú tienes que desarrollar las infraestructuras y los andamiajes regulatorios, toma un poco más de tiempo. Muchas transformaciones se podrán sentir y ver en los próximos 18 meses. En la medida en que más personas van entrando a aprovechar los beneficios que estamos estableciendo, en la medida que cambien los alcaldes y lleguen alcaldes que digan, hombre, qué buen estímulo, hagamos un teatro en este municipio que no lo tenemos, hagamos un auditorio, creemos espacios o fortalezcamos los recursos de formación para los artistas. Muchos efectos se van a empezar a sentir, pero ciertamente, si tú me preguntas a mí, lo más importante de esto es algo que vamos a ver hacia el final de la próxima década, cuando todo el mundo esté diciendo, hombre, qué buena apuesta haber diversificado la economía y haber creído que el talento de la gente, que la cultura, que el arte, que la creatividad jugaban un papel importantísimo en el futuro del país. Porque si tú me preguntas a mí, yo veo países que no están haciendo una apuesta a transformación y son países que van a sufrir mucho dentro de una década cuando no tengan cómo hacer relevantes a sus personas, a sus trabajadores en una economía en la que las máquinas hacen muchas actividades que hoy damos por sentadas que son de las personas. Pues doctor Felipe Buitrago, consejero presidencial para asuntos económicos y estratégicos, pero además coautor de este libro La economía naranja con el presidente Duque. Mil gracias por venir, por dar esta discusión. No, muchas gracias por la invitación. Ojalá se repita cada vez entendiendo más. Con más información para precisamente ayudar. Al final del día... Usted nos dice con más información y usted con cosas más concretas, ¿le parece? Ya con cosas tangibles y concretas de la economía naranja y no el concepto etéreo. Yo le puedo traer los resultados de todo lo que se ha hecho en materia regulatoria, que en 9 meses, en 11 meses realmente es un cambio importante, pero pues hasta que la gente no empiece a utilizar las herramientas es muy difícil evaluarlas, porque además las herramientas de medición y evaluación apenas se están construyendo o mejorando para que tengan ese grado de precisión. Pero sí, lo más concreto se tendrá que ir dando y en esa medida iremos mostrando cómo es que sí se va materializando para que me den el beneficio de la duda que vamos por el camino. Claro que sí, doctor Buitrago, mil gracias. A ustedes también mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4 de la mañana. Colombia está al aire.
sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura de